Ex policías, ¿cuál fue el caso tan impactante que los hizo renunciar a su trabajo? Soy un exoficial de policía y mi vida cambió el día que me informaron sobre una mujer que tenía un intruso armado en su casa. Inmediatamente nos subimos al coche y nos dirigimos al lugar. Apenas llegamos, rodeamos la casa, pero al acercarnos a la puerta principal, la encontramos inseguro. Entramos y realizamos una búsqueda exhaustiva en toda la casa, rezando para que la mujer siguiera con vida y todo estuviera bien. Pero cuando subimos las escaleras, esa esperanza se hizo pedazos. La encontramos sin vida, posiblemente apenas unos minutos antes de nuestra llegada. Ver a alguien en ese estado nunca dejaba de doler. Montamos la escena y llamamos a nuestro equipo forense, y fue entonces cuando todo se desmoronó para mí. En un giro macabro del destino, encontraron las huellas dactilares de mi hermano en el cuerpo de la mujer. Inmediatamente se convirtió en el principal sospechoso. Recuerdo cómo mi mundo se vino abajo, y esa noche me ahogué en el alcohol. A medida que profundizábamos en el caso, descubrimos que la víctima había tenido una relación con mi hermano años atrás, y que probablemente ese fue el motivo. Supongo que necesitarías un poco de contexto sobre mi hermano mayor, Adam. Adam siempre fue alguien que sabía cómo encantar a todos a su alrededor. Desde niños, él era el niño dorado de la familia. Incluso de pequeño, tenía ese carisma que hacía que nuestros padres no pudieran ver nada malo en él. En el parque, era el más grande y el mayor de los niños. Sabía exactamente cómo usar eso a su favor. Nunca ensuciaba sus propias manos. En lugar de eso, mandaba a los demás niños, convenciéndolos de hacer lo que él quisiera. Recuerdo una vez, cuando teníamos unos 8 o 9 años, Adam quería un auto de control remoto que otro niño llevó a la escuela. Todos hablaban de ese juguete. Pero en lugar de robarlo él mismo, le susurró su plan a un par de niños más pequeños y los convenció de robarlo durante el recreo. Les prometió que, si lo hacían sin que él mirara, luego podrían jugar con él. Por supuesto, los niños hicieron exactamente lo que él dijo. Adam observó desde lejos mientras se llevaban el auto. Cuando el dueño del juguete se dio cuenta de que había desaparecido y los profesores comenzaron a hacer preguntas, Adam actuó como si no supiera nada. Incluso se ofreció a ayudar a buscar el auto perdido. Y era bueno en eso. Iba directo al niño y lo consolaba. No te preocupes, lo encontraremos. Yo te ayudo a buscar. Esa misma noche, ocurrió algo similar en casa. Esta vez no era un juguete lo que faltaba, sino un billete de $50 de la billetera de papá. Pero en lugar de ponerse nervioso o actuar culpable, mi hermano fue el primero en ofrecerse a ayudar a buscarlo. Revolvió toda la casa, revisó los cojines, miró debajo de los muebles. Y todo mientras nuestros padres lo miraban con orgullo. Le agradecían su ayuda y lo elogiaban por ser tan considerado. Nunca sospecharon ni por un segundo que Adam había sido quien tomó el dinero. Y cuando no lo encontraban, le agradecían su esfuerzo y hasta le daban otro billete de $20 como recompensa. Tenía todo el sistema dominado. En los ojos de nuestros padres, no podía hacer nada malo. Y él lo sabía. Lo usó a su favor una y otra vez. Conforme creció, su carisma también creció, pero su imprudencia también. Para cuando era adolescente, ya no se cuidaba tanto de encubrirse. Empezó a juntarse con gente más problemática. Faltaban a clases, fumaban detrás del gimnasio y se metían en líos solo por diversión. Recuerdo una vez, cuando tenía unos 18 años, él y sus amigos decidieron colarse en la escuela de noche. No tenían ningún plan ni motivo. Solo querían ver si podían salirse con la suya. Rompieron una ventana, destrozaron un par de salones y pintaron grafitis en las paredes. Por supuesto, los atraparon. La escuela tenía cámaras y pronto la policía llegó a nuestra casa. Jamás olvidaré la cara de nuestros padres cuando se enteraron. Estaban en shock, pero no enojados. Estaban más dolidos de que su buen hijo pudiera ser acusado de algo así. Cuando la policía se fue, él se encogió de hombros como si no fuera gran cosa. Nuestros padres ni siquiera le gritaron. Solo se sentaron con él y le hablaron con esa ternura con la que siempre lo trataban. Le pidieron que se portara mejor, y ya. Sin castigos. Sin regaños. Sin consecuencias. Siempre era lo mismo. Él asentía, prometía cambiar y al día siguiente ya estaba otra vez con los mismos amigos, haciendo las mismas tonterías. Era como si estuviera probando hasta dónde podía llegar, cuánto podía salirse con la suya. Y cada vez que lo perdonaban, él cruzaba un límite más. Pero volvamos al presente. La evidencia empezó a llegar. Los técnicos encontraron huellas en la ropa de la mujer y coincidían con las de Adam. Sabía que tenía que hablar con él y averiguar qué demonios había pasado. Lo llamé, pero no contestó. Entré en pánico. Por un momento, empecé a creer que tal vez sí estaba involucrado en ese crimen. Pero rápidamente aparté ese pensamiento de mi cabeza. Corrí a su casa, esperando que todo fuera un malentendido. Al llegar, el lugar era un desastre. Parecía que se había ido apresuradamente.
Había ropa tirada por todas partes, los cajones abiertos y su caja fuerte estaba vacía. Me quedó claro que estaba huyendo. El departamento lanzó una búsqueda a gran escala. Su rostro apareció en todos los noticieros. Cada policía de la ciudad lo estaba buscando. Y ahí estaba yo, atrapado entre ser policía y ser hermano. No podía aceptar que él fuera capaz de matar, pero las pruebas eran abrumadoras. Pasaron días sin rastro de él. Apenas dormía o comía. Sentía que mi vida entera se deshacía. Hasta que recibimos una pista. Un administrador de motel, en las afueras de la ciudad, llamó para reportar que un hombre parecido a mi hermano se había registrado bajo un nombre falso. Llegué en minutos. El corazón me latía como loco. Todo el camino pensé, es posible que Adam haya llegado al punto de quitarle la vida a alguien. Rodeamos el edificio apenas llegamos. No había forma de que escapara. Cuando tocamos la puerta, le grité que saliera con las manos arriba. Hubo una pausa larga, y luego, la puerta se abrió lentamente. Mi hermano salió. Se veía terrible, desalineado, pálido, como si no hubiera dormido en días. Pero lo que más me impactó fue su mirada. Me suplicó que le creyera. Me miró directo a los ojos y juró que no lo había hecho. Yo quería creerle. Y Dios debe haberse estado riendo de mí ese día, porque fui yo quien le puso las esposas y lo metió en el auto. Después de arrestarlo, comenzó el interrogatorio. Yo tuve que verlo desde la sala de observación. No podía entrar. Era demasiado doloroso. Traté de separar mis emociones de mi deber, pero fue imposible. Mi hermano les dijo a los detectives que era inocente, que alguien lo había incriminado. Lloró, suplicó, trató de convencerlos de que él era la víctima. Me pidió ayuda directamente. Me decía que yo lo conocía y que sabía que él no era capaz de eso. Cada parte de mí quería creerle, pero las pruebas eran demasiado fuertes. Sus huellas estaban en el arma. La línea de tiempo coincidía perfectamente. Y además, encontramos su historia con la mujer al revisar sus redes sociales. Todo apuntaba a él. No había otros sospechosos. ¿Y si era inocente? No podía ignorar esa posibilidad. No cuando se trataba de mi hermano. Me lancé de lleno en la investigación. Revisé cada evidencia, entrevisté a todos los que pudieran haber visto o escuchado algo. Estaba desesperado por encontrar algo que lo exculpara. Una noche, tarde, con la estación casi vacía, revisaba de nuevo las fotos de la escena del crimen. Y entonces lo vi, una pequeña mancha en el marco de la puerta trasera. Hice zoom y se me heló el corazón. Era una huella digital, ligeramente borrosa, como si alguien hubiera agarrado la puerta con prisa. Revisé el informe forense y la comparé con las de mi hermano. Era una coincidencia perfecta. Esa era la puerta trasera, la que la mujer casi nunca usaba. Mi hermano había estado allí, probablemente intentando salir sin ser visto. Miré más de cerca la foto y noté algo más. En el suelo, justo debajo de la huella, había un pequeño objeto brillante. No lo había visto antes. Pedí que ampliaran la imagen. Era el collar de la mujer. Estaba tirado justo donde su huella estaba en el marco. La verdad me golpeó como un puñetazo en el estómago. Él había forcejeado con ella, arrancado el collar y luego escapado. Él la había matado. Cuanto más veía, más claro era que había sido él. Y sin embargo, no podía soltarlo. El juicio fue una de las cosas más difíciles que he vivido. Ver cómo la fiscalía presentaba su caso pieza por pieza fue como recibir puñaladas una tras otra. Pintaron a mi hermano como un monstruo sin remordimientos. Dijeron que había perdido el control y descargado su ira contra su exnovia. Con las pruebas que tenían, era difícil contradecirlos. La defensa intentó encontrar fallos en el caso, pero no fue suficiente. Día tras día me sentía como viviendo una pesadilla. Mi hermano me seguía pidiendo ayuda, pero yo no sabía qué hacer. El juicio desgastó a todos. Mis padres estaban destrozados. Mis compañeros no sabían cómo hablarme. Yo sentía que me estaba perdiendo. No podía dormir, no podía pensar con claridad. Solo seguía adelante, buscando algo que probara su inocencia. Pero no importaba cuánto lo intentara, la verdad estaba ahí, frente a mí. El día que se dictó el veredicto, mi mundo se rompió. Lo declararon culpable de varios cargos, incluyendo homicidio en primer grado, allanamiento y asalto con arma mortal. Las palabras me golpearon como un mazo. Miré a mi hermano, y él solo bajó la cabeza. Siempre había sido el que se salía con la suya, pero ahora pasaría el resto de su vida en prisión. Lo sentenciaron a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Esa imagen de Adam siendo llevado esposado quedó grabada en mi mente. Después de eso, no pude seguir siendo policía. Cada vez que me ponía el uniforme, recordaba lo que pasó, cómo fallé en proteger a mi propio hermano. Me culpaba por cómo había terminado. Renuncié, empaqué mis cosas y traté de seguir adelante. Los meses después del juicio fueron de los más duros de mi vida. Intenté rehacer mi vida, pero era imposible. Repetía todo en mi cabeza,
preguntándome si podría haber hecho algo diferente. Me convertí en investigador privado, pero evitaba cualquier caso que me recordara a lo que pasó. Hasta que, de repente, recibí una carta de mi hermano. Era corta, apenas unas líneas, pero suficiente para poner mi mundo de cabeza otra vez. Mentí. No era inocente, pero tampoco estaba solo. Hay más de lo que sabes. Lo siento. Se me revolvió el estómago. ¿Qué quería decir con que no estaba solo? No podía ignorarlo. Tenía que saber la verdad, sin importar el precio. Doblé la carta y la escondí en un agujero detrás de un pequeño cuadro en mi casa. Reabrí el caso, no de forma oficial, sino por mi cuenta. Volví a investigar, a hablar con testigos. Buscaba cualquier pista que explicara lo que Adam me había escrito. No fue fácil. Muchos no querían hablar y el rastro estaba frío. Pero no podía detenerme. Necesitaba saber la verdad. Después de leer la carta de Adam, me juré a mí mismo llegar al fondo de la muerte de esa mujer y del verdadero papel que jugó mi hermano.